¿Debe un cristiano nuevo testamentario guardar la ley? Sí. Bueno, no. Pero vamos a ver el final de este vídeo para realmente encontrar la respuesta. Bienvenido a nuestro canal, deseo con todo mi corazón que realmente este vídeo sea una bendición para ti y te agradezco el tiempo que vas a usar para poder buscar a esa respuesta. De hecho, es una pregunta que se hace a menudo y si buscas en internet vas a encontrar tantas respuestas que al final uno no sabe qué es lo que la Biblia realmente dice. Tenemos que decir que básicamente muchas veces la interpretación y la respuesta a esta pregunta se basa justamente en el entendimiento de las palabras que utilizamos y los conceptos teológicos que creemos, los cuales implantamos a lo que realmente dice la palabra de Dios. Tengo un vídeo, dejo aquí su descripción y es muy académico, pero tal vez te va a ayudar a entender lo que estoy diciendo cuando el problema radica exactamente en el uso de las palabras y la identificación de las ideas. Pero el propósito de este vídeo es abrir las Escrituras y de una manera sencilla buscar una respuesta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a guardar la ley? Y específicamente, ¿qué es eso de la ley de Cristo? Toma tu Biblia. Es muy importante que abras las Escrituras. No voy a ponerte aquí un versículo para que tú puedas leerlo en pantalla. Quiero que tú tomes tu propia Biblia, la abras y marques en la Escritura para que puedas darte cuenta de lo que dice el Señor. No lo que decimos los hombres, no lo que pensamos los hombres, sino lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Tienes ahí tu Biblia? Muy bien. Vamos a abrirla en nuestro primer versículo. La expresión, la ley de Cristo, se encuentra dos veces en la Biblia. La primera en 1 Corintios capítulo 9 y la segunda en el libro de Gálatas capítulo 6. Vamos a abrir las Escrituras. En el capítulo 9 vamos a leer exactamente el versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora mantén ahí una marca y vayamos al pasaje también en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 2. Gálatas 6, 2. Dice así la palabra del Señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es esta ley? ¿A qué se refiere el mismo escritor Pablo cuando habla de la ley de Cristo? ¿A qué se refiere cuando dice que él, aunque está sin ley o no está sujeto a la ley, hace que esté sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley? ¿A qué se refiere el escritor del libro eterno? Estas preguntas son preguntas que crean disidencia, debate y muchas veces bastantes peleas. No entendemos el principal principio en la Escritura, entender no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. En ambos pasajes, Pablo se está refiriendo no a la letra de la ley, sino a ese espíritu. ¿Y en qué vemos en ese contexto la ley de Cristo? Pablo nos está diciendo que su amor hacia las almas perdidas y su amor hacia los inconversos, tanto gentiles como judíos, le fuerza a comportarse de cierta manera para no ser de ofensa ni para unos ni para otros. La ley de Cristo es de esta manera el amor que supera las diferencias. Pero en el libro de Gálatas, la ley de Cristo da otro giro. Habla ahora a los creyentes y en ese aspecto la ley de Cristo es llevar las cargas los unos de los otros. El amor fraternal. El ejemplo
de la ley de Cristo es dado en Filipenses capítulo 2, donde se nos dice que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando lees el pasaje, descubres que Él se anonadó a sí mismo. Su amor le motivó a la acción, a priorizar a los demás antes que a Él mismo. Y en eso mostró el segundo gran mandamiento de la ley: amarás al prójimo como a ti mismo. Aún más, Cristo llevó ese punto a un nivel mucho más alto cuando dijo que debíamos amar a los que nos aborrecen, amar a nuestro enemigo. Eso no era humano ni era judío. Era realmente la ley de Cristo, mostrando amor hacia el quien no lo merece, misericordia hacia quien no es digno. La ley de Cristo nos ama de un sacrificio personal para alcanzar el bien de otros. Hemos definido, pues, qué es la ley de Cristo. Pero ¿por qué Pablo habla de esa manera y llega a decir que él está, o no está, mejor dicho, sujeto a la ley? Hablemos de ello en estos momentos. En Mateo 23, versículos 1 al 3, el Señor Jesucristo nos pone en el contexto de la pugna en entender la ley. Ahí leemos, abre las Escrituras, dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos eran estrictos en cuanto a la ley. Eran tan estrictos que incluso habían añadido a la ley y puesto cargas sobre los hombres que Dios nunca había puesto. A esa añadidura a la ley se le empezó a conocer como la ley oral. Las enseñanzas rabínicas que forzaban a los que seguían la religión judaica a hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Esos preceptos, leyes y ordenanzas nunca habían sido enseñadas o puestas por Dios, sino que era la interpretación de los hombres según la tradición de los hombres. ¿Es esa la ley a la que Pablo se refiere cuando en 1 Corintios dice que él vive como si no estuviera bajo la ley? ¿Se está refiriendo Pablo a que él obedeció y siguió estrictamente la ley de Dios, pero en ese momento se refería a no seguir la ley de los hombres? Algunos lo interpretan así. De esta manera difieren de lo que el contexto parece decir. Creen que Pablo se refiere a esa tradición de los hombres y por eso él no estaba siguiendo la ley. Sin embargo, tenemos que ver no solo el contexto de esos versículos, sino el contexto general de todo el libro. Vayamos de nuevo a 1 Corintios y retrocedamos unos versículos. En los versículos 9 de este mismo capítulo nos dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Este versículo habla claramente de la ley de Moisés. Pablo continúa hablando en el capítulo y al llegar a estos versículos que hemos leído, el versículo 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Es decir, el contexto nos muestra que Pablo se está refiriendo a la ley mosaica. En ningún momento dice que se refiere a la ley oral inventada por los fariseos. Esto es importante que lo entendamos, porque también Pablo nos muestra el corazón, el espíritu de la ley, al decir que esta norma, esta ley antiguo testamentaria de no embozar al buey que trilla,
no fue dado por causa del animal, sino para dar una lección espiritual aplicada ahora en el Nuevo Testamento, de ayudar a aquellos que ministran en el Evangelio. Ahora bien, aquí también hay un punto que es muy interesante. El Señor Jesucristo dijo que no siguiéramos el ejemplo de los fariseos, que no hiciéramos lo que ellos hacen. Pero en Mateo 23 lo dice claramente: todo lo que ellos dicen, esto haced. Ellos estaban enseñando la ley de Dios. Yo no creo que ahí en Mateo 23 el Señor Jesucristo estuviera diciendo: haced todo lo que habla la tradición oral de los fariseos. Esto no tendría ningún sentido. El Señor Jesucristo dijo: haced lo que ellos os enseñan, y estoy seguro porque Él mismo era el dador de la ley, que se refería a esa ley dada por Dios. Bien, recordemos el texto en su contexto y también en su momento, porque eso también es de vital importancia. El Señor Jesucristo en Mateo todavía se encuentra en la antigua dispensación, en el antiguo pacto. Dios está trabajando con Israel y empezando a desvelarle más y más que esa ley fue escrita para llevar a toda la humanidad al Señor Jesucristo. Así fue introducido por Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Mesías prometido a Israel, pero es el Salvador del mundo. Por eso vemos claramente que Dios estaba trabajando con una nación y con una serie de leyes con un propósito. Y Gálatas nos revelará cuál es el propósito de la ley al decir que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero hay más que quiero compartir contigo. Sigue viendo este vídeo. Hay algo que es asombroso. Estamos recapitulando en este momento. Hemos visto que la ley de Cristo es definida como la ley superior de amar más al prójimo como a mí mismo. Ese es el segundo mandamiento. El primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Esto nos habla de la ley de Moisés. Ahora, algunos documentos antiguos, sobre todo de la cueva de Qumran, nos habla de una frase: las obras de la ley. Esta expresión ha sido interpretada por algunos teólogos como la referencia que Pablo hace en el libro de Gálatas a la tradición oral. Puede ser, como a la vez puede no ser. Aquí es donde viene la interpretación. Si tú crees que lo que Pablo está diciendo en este pasaje se refiere a la tradición oral, vas a tener que hacerlo de esta manera, interpretando que las obras de la ley se refiere a la tradición oral. Pero si crees que el contexto de todo el libro se está refiriendo justamente a la ley mosaica para ganar la salvación, entenderás más por qué Pablo dice que se comporta como que no está bajo la ley. ¿Por qué? Bien, vamos a descubrirlo. Sigamos con la Biblia abierta, retrocediendo en el libro de Corinto, esta vez en la epístola, el capítulo 7. Fijaros lo que en este capítulo 7 dice Pablo a esa iglesia. Mira el versículo 17. Pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédate circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. El contexto continúa a lo largo de los capítulos, y cuando llegamos al capítulo 9, donde Pablo dice que se ha hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, y se ha hecho también gentil a los gentiles, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿A qué se está refiriendo pues Pablo? Aquí hay algo que debemos entender en el contexto histórico. La circuncisión es sinónimo de la nación israelí.
sinónimo de los judíos que guardaban estrictamente las ordenanzas, la ley mosaica, los pactos y el sello del pacto, que era la circuncisión. Ahora bien, venido el Señor Jesucristo, quien cumplió la ley y fue circuncidado, que fue el Salvador del mundo, los gentiles creyeron en Él. Cristo fue luz para los gentiles. Y la lucha primera que encontramos es que algunos de los fariseos que creyeron forzaban a los recién convertidos gentiles a circuncidarse. La pugna fue grande. Tuvieron que reunirse los apóstoles y los ancianos y ahí en la ciudad de Jerusalén discutir este tema junto con los fariseos, de la secta de los fariseos que se habían convertido. La disputa duró, pero al final resolvieron que los gentiles no debían circuncidarse. No era necesario hacerlo para ser salvos. Por eso, al llegar a Corinto, Pablo continúa con esa idea establecida por los apóstoles y muestra claramente que él se comporta como si no estuviera bajo la ley. Él estaba circuncidado, pero se comportaba como si no lo estuviera, no forzando a los gentiles a que se circuncidaran. Él guardaba la ley, pero a la vez vivía bajo una ley superior, la ley de Cristo, que era amar al prójimo. Y eso nos lleva a un punto también importantísimo. ¿A qué ley nos referimos cuando hablamos de la ley? He oído por ahí decir, bueno, pues la ley del Antiguo Testamento está dividida en varios puntos. Hay leyes que tienen que ver con el sacerdocio y el templo. Pero ahora no hay templo ni hay sacerdocio, así que no podemos guardarlas. ¿No podemos? ¿O no debemos? El libro de Hebreos nos da respuesta a esta pregunta. En el libro de Hebreos vemos que el ministerio de Cristo es superior al antiguo ministerio. El sacerdocio de Cristo es superior al antiguo sacerdocio. Descubrimos ahí que el sacerdocio levítico ha sido ya clausurado, el templo ha sido clausurado, ahora el templo de Dios somos nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, por lo tanto podemos decir que no es que no tengamos que cumplir esa ley porque no hay templo, sino que no debemos cumplirla porque ahora hay un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, un nuevo culto, un nuevo pacto. Pero hay más. Sabemos que la ley es una unidad, pero a la vez también sabemos que esa unidad está dividida en diferentes aspectos legales. Ahora, esto no lo dicen los teólogos y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Abre una vez más la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunos versículos allí. Deuteronomio capítulo 6, en el primer versículo nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Marca esto en tu Biblia: los mandamientos, estatutos y decretos. Vas a volver a descubrirlo en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos. No solamente ahí, sigamos leyendo esas palabras que yo te mando hoy, dice el versículo 6. Y cuando seguimos leyendo, descubrimos el versículo 17. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos. Vamos al versículo 20. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová. Y versículo 25 por último. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra de Dios es clara. Nos revelan las Escrituras que hay una división exacta en la ley mosaica. Hay mandamientos, hay estatutos, hay preceptos.
y todos ellos fueron dados a Israel, pero no todos ellos han sido dados al creyente del Nuevo Testamento. Es fácil explicarlo. Hay leyes que tienen que ver con la impureza de la mujer en su menstruación. Hay leyes que tienen que ver con el apedreamiento de aquel que desobedece a los padres, con el apedreamiento de una mujer que cae en adulterio. ¿Son estas normativas obligatorias para el creyente? Lo sé, la respuesta es evidente, no. Hay entonces una serie de leyes antiguo testamentarias que de una forma normal quedan rechazadas en el tiempo en que vivimos, aunque no es excusa, porque la palabra de Dios no tiene tiempo. Así que no obedecemos a esas leyes porque vivimos en otro tiempo, sino que no obedecemos a esas leyes porque no fueron dadas para la iglesia, no fueron dadas para la época de la gracia en la cual vivimos, sino para la teocracia de la nación de Israel, donde Dios gobernaba y regía con justicia y poder a toda una nación. No quiere decir que Dios haya dejado de gobernar o ser poderoso o ser omnipotente o nada de eso. Quiere decir que ahora Dios administra con el hombre de una forma diferente a como lo había hecho durante la época de la ley. Pero aún hay más. Sígueme. Hemos visto, por lo tanto, que hay leyes de culto, de sacerdocio y de templo que han quedado rechazadas, renovadas, establecidas por nuevas leyes que Cristo estableció. Él es quien lo hizo porque Él mismo es Dios. Hemos visto que hay ciertas leyes jurídicas que tampoco son ahora establecidas para el creyente del Nuevo Testamento. Nos quedan, por lo tanto, unas cuantas leyes más, de esas 613, creo que fueron, del Antiguo Testamento. Me refiero al Decálogo. Los 10 mandamientos. ¿Son esos mandamientos leyes que el creyente debe obedecer? Oh, estabas esperando una respuesta. Perdona. ¿Tú qué crees? Encontramos esas 10 leyes del Decálogo mucho antes que Éxodo 20. Las encontramos ya en el tiempo de Noé. Después del diluvio, Dios hizo un nuevo pacto con Noé y estableció en el pacto noénico reglas, normas, leyes para la humanidad. Y se encontraban justamente esas leyes. Todas exceptuando una. El Shabbat, el sábado. El sábado constituido como norma y ley, no en Génesis, porque ninguno de los patriarcas guardaron el sábado. Ese sábado fue establecido por Dios para recordar a Israel cómo ellos fueron librados de Egipto y recordar ese pacto que Él había hecho con ellos. Esas leyes de los 10 mandamientos las encontramos también en el Nuevo Testamento. Una vez más, el sábado es el gran conflicto para muchos maestros bíblicos. Yo personalmente creo que Cristo es mi descanso. Es el propósito de ese sábado. No fue creado para Dios. Dios creó el sábado para el hombre. El sábado es un día donde podemos recordar la obra que Cristo hizo en la creación y cómo cesó de obrar. Pero podemos recordar el domingo como Cristo resucitó. Ahora bien, Dios quiere que veamos en la ley, en los preceptos y en los mandamientos antiguos testamentarios el espíritu de la ley. Porque la ley se resume en 2 grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto es la ley de Cristo. Porque el que no ama a Cristo sea anatema, porque Él es Dios mismo. Cuando amamos a Cristo, cumplimos la ley. Cuando amamos al prójimo, cumplimos la ley. Es el resumen de la ley.
Tenemos que entender estas cosas para que nadie nos prive de la libertad que nos ha dado Dios al redimirnos de la esclavitud del pecado. A la vez, que nadie imponga sobre nosotros cargas que nuestros padres no pudieron llevar. Y que entendamos que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Jesucristo, quien, siendo obediente hasta la muerte, obedeció perfectamente a la ley y nos dio, en esa obediencia que él hizo, justificación por gracia. Así que esa es mi respuesta. ¿Debe un creyente guardar la ley? Sí, pero no. Pero bueno, deseo que Dios te haya bendecido con este vídeo. Si te ha gustado, dale a la campanilla, suscríbete a nuestro canal y de verdad sigue orando por nosotros, que podamos ser de bendición para muchos. Que Dios os bendiga.